Antonio Abraham y con su esposa Charlotte Frangi. Y vamos a hacerle la primera pregunta a don Antonio. ¿Cuál es el origen etnocultural religioso de su familia, don Antonio? Bueno, el origen es cristiano, católico, maronita. Es el origen cultural y eclesiástico. ¿Y su origen geográfico? Es del lado, es en el cercano oriente de la República del Líbano. ¿Y el Líbano mismo de qué parte? De la parte norte del Líbano. ¿Tiene el nombre, conoce el nombre del lugar de origen? El nombre se llama Hatun. Es un nombre derivado de una palabra árabe que significa los nuevos, porque el pueblo originario de mi papá fue fundado como 300 años por 3 hermanos que vinieron de otro pueblo mayor y sentaron sus localidades ahí. La palabra Hatun se deriva de la palabra nuevos. ¿Cuál es el motivo o qué orilla a su papá o a las personas que vinieron con él a dejar Líbano? Bueno, en la época que mis padres vinieron de Líbano, era que venían huyendo del Imperio Otomano. El Imperio Otomano se desparramaba desde Turquía hasta Egipto, y todas las naciones que están circunscritas en ese espacio estaban bajo su dominio. Era el Imperio Otomano por 400 años. ¿Ellos sufrían alguna presión? Desde luego que sí, desde luego que sí. En aquel entonces, aún para abrir una ventana en la casa habitación de uno, se requería permiso. Y todos los productos animales, vegetales, minerales, eran propiedad del emperador, pues sí, el emperador turco, ¿verdad? Y solo dejaban una cuarta parte para los habitantes de cada una de las naciones que estaban bajo su poder. No eran cuestiones de tipo religioso, no era por cuestiones religiosas, eran políticas. Bueno, desde luego que también influía la parte religiosa, porque siendo ellos cristianos y el Imperio Otomano musulmán, había una presión de esa misma índole, y eso los impulsaba a buscar lugares donde hubiera cristianos. De acuerdo. ¿Su papá vino solo o ya venía con su mamá? Bueno, mi papá vino solo en el año de 1906. ¿Cuál era el nombre completo de él? El nombre completo de él era Halim Amanoyil Abdel Masih. Y 2 años después llegó mi mamá a reunirse con él. Ya estaban casados cuando él se vino. Ya estaban casados por la iglesia, porque entonces no había ya régimen civil. Sí. ¿Vino solo o venía con otras personas de su mismo pueblo, con conocidos? ¿Cómo fue que salió? Venía él con otras personas que al mismo tiempo que él venían huyendo de la esclavitud, que se puede llamar esclavitud porque estaban sojuzgados por el Imperio Otomano. ¿Era su familia o eran amigos, conocidos? Eran amigos, exclusivamente amigos, ni conocidos, porque se reunieron
se reunieron en el barco donde venían embarcados. ¿Cómo decidieron que su destino sería México, o fue casualidad? No fue casualidad, ya traían destino de México porque casi la totalidad de los que venían en el grupo, que eran grupos de 50 o 60 gentes, ya tenían algún familiar que vivía en México. La emigración hacia México se ocasionó por un decreto del señor Porfirio Díaz, que viendo que en México la gente, debido a la abundancia de recursos, no le gustaba trabajar, decidió abrir las puertas a la emigración, y entonces estaba incluido Líbano, desde luego Francia, Grecia, España, Inglaterra, y entre ellos estaba incluido Líbano. ¿Tuvieron que pasar por Francia, puesto que era una especie de protectorado francés, o vinieron directamente a México? En aquel entonces no era protectorado todavía. El protectorado francés se originó después de la Primera Guerra Mundial, que fue del año 14 al año 18. Al terminar la guerra del 14, entonces Turquía, que se había aliado con Alemania, al perder la guerra, tuvo que dejar en libertad a todas las provincias en las cuales ella estaba asentada. Entonces ellos venían todavía como ciudadanos turcos, pero sin documentación, porque el Imperio Otomano no otorgaba permisos de salida, no permitía que salieran los habitantes del Líbano, ni de Egipto, ni de Irak, ni de Palestina. Entonces no hubo ningún problema para salir a pesar de ello. No, tuvieron que salir huyendo a escondidas. ¿El barco vino directamente a México o tuvieron que pasar a muchos lugares? El embarque era para venir del Líbano a Francia, desembarcar en el puerto de Marsella y después trasladarse por ferrocarril hasta El Havre, donde estaban las naves que venían hacia América, a Cuba y a México. ¿Su mamá permaneció sola en Líbano? Bueno, con sus familiares, sus papás, sus hermanos, y esperó 2 años hasta que le fue posible a ella embarcarse. En aquel entonces ella estaba atendiendo a la primera hija que nacía del matrimonio. Bueno, su papá llega entonces en 1906, desembarca seguramente en Veracruz, desde luego en Veracruz. En Veracruz había 3 ciudadanos libaneses que por consigna de la municipalidad de Veracruz recibían a los emigrantes que venían del Líbano y eran las personas autorizadas para darles entrada oficial a la República. Porque si no, de otra manera, él personalmente no tenía un contacto, un familiar o un amigo, sino solo sus compañeros de barco. Bueno, a la llegada no, pero ya aquí como antecedente estaba mi abuelo, el papá de mi mamá. Entonces el objeto era llegar primero a Veracruz y desde ahí desplazarse hasta donde estaban los demás familiares.
De acuerdo, entonces ya había un antecedente. Había un antecedente. Entonces, ¿su abuelo en dónde estaba? ¿Dónde habitaba? Estaba asentado en la región de aquí de Toluca, no precisamente en la ciudad de Toluca, sino que en los poblados de aquí de la región. Eran los lugares donde él comerciaba, porque el comercio no era como el que conocemos actualmente, sino que era de una manera más, pues más... Era ambulante. Sí, exactamente. Era ambulantes. Entonces ellos tenían que desplazarse a través de las haciendas y de los ranchos y de los poblados pequeños. Don Antonio, ¿me podría proporcionar el nombre de su abuelo? Si lo conoce usted. José Elías Chedid. Bueno, una vez que se reúne con su abuelo, ¿qué sucede con su papá? Él empieza a aprender a hablar el español. Desconocían por completo la lengua. Entonces hubo un periodo de entrenamiento para que él, en primer lugar, conociera el sistema de comercio. Y en segundo, para aprendiera a comunicarse con la gente. Aunque en aquel entonces la gente ayudaba con mayor ahínco a los extraños a incorporarse a la lengua. Ahorita, antes de seguir hablando precisamente de estos primeros contactos con los mexicanos, hay algo que había yo olvidado. Entonces, su papá se vino porque su suegro estaba ya en México, y él se había venido mucho tiempo antes. 3 años antes. 3 años antes nada más. ¿Con toda su familia? No, él solo había venido. La mamá de mi mamá, mi abuela, estaba en Líbano y ahí permaneció hasta su muerte. O sea que él se quedó en México y ella se quedó allá. Exacto. Bueno, entonces empieza a tener los primeros contactos en México, y yo quisiera preguntarle si hubo rechazo de parte de la sociedad mexicana, toluqueña o mexiquense hacia su papá, hacia su abuelo. No, en lo absoluto. En aquel entonces había una disposición muy amplia, muy abierta para recibir a todos los que venían de inmigrantes, ¿no? Ya fuera del Líbano o de los lugares de Europa. En ningún momento había rechazo ni había obstáculo para incorporarse a la nación. Y culturalmente tampoco, porque las culturas eran un poquito distantes, quizá algo diferentes, ¿no? Pues no, porque al igual que aprender a la lengua, los emigrantes empezaban por identificarse primero y paulatinamente se iban incorporando tanto en lo social como en lo cultural. Y de manera inversa, es decir, ustedes que hubieran tenido, no ahora por supuesto, pero cuando llegaron, alguna sí, hacia los mexicanos. Siempre se ha dicho que, ahora ya no, por supuesto, porque ha pasado muchos años, ya hemos visto que se han integrado completamente a nuestra sociedad mexicana, pero que al principio todavía a mí me tocó oír decir que eran círculos muy cerrados. Bueno, lo cerrado del círculo se debía precisamente a la ignorancia de los medios de comunicación, pero en cuanto era posible comunicarse con los habitantes, de una manera abierta se incorporaban sin mayor obstáculo. Aquí no había ningún rechazo, ni ellos traían prejuicios de ninguna especie. La única pues posible forma de rechazo sería si no fueran
al igual que los que venían emigrantes, que fueran cristianos. Pero en aquel entonces imperaba en México un cristianismo absoluto. De acuerdo. Don Antonio, llegan al Valle de Toluca, y ¿cuándo deciden establecerse directamente en Toluca? ¿Cómo es ese establecimiento? ¿Cómo empiezan con su comercio también en Toluca? ¿Y cómo llega su mamá de usted? Bueno, 2 años después llegó mi mamá, pero no llegaron a Toluca. Estuvieron primero mi papá, como le digo antes, trasladándose a los pequeños poblados del valle, Santa María Tarasquillo, San Bartolo Xolotepec, ahora es Villa Cuauhtémoc, y una serie de Temoaya y una serie grande de rancherías en las que la condición de México era completamente diferente de lo que ahora es como una nación integrada al concierto universal. En aquel entonces la gente humilde abundaba. Solamente los hacendados eran las personas con cultura y con posibilidades económicas, pero fuera de ellos, de los grandes hacendados, toda la gente era humilde y además accesible. Y finalmente, ¿en qué año se establecen en Toluca? ¿Cómo deciden ese establecimiento en la ciudad? Antes de llegar a Toluca estuvieron viviendo en la Ciudad de México, en Taxco, Guerrero, y en un poblado donde nací yo, que se llama en el estado de Morelos, cerca de Cuernavaca, a 18 o 20 kilómetros de Cuernavaca, que se llama Tlaltizapán. En esa ocasión, durante todo el periodo y muchos años después, mi papá tuvo que viajar a Zacatecas, a Aguascalientes, y en 2 ocasiones, con la revolución iniciada en México, fue despojado de todas sus pertenencias. Y al regresar a México, donde se estableció, no como comerciante, sino como director de una negociación durante 5 años. Y fue hasta el año de 1918 que pudo venir a Toluca. ¿Usted nació en qué año en el estado de Morelos? En el año 1912. Bueno, entonces ya están establecidos en Toluca. ¿Cuál es su primera actividad comercial siempre? Desde luego que llegaron para comerciar. Su actividad desde un principio, desde su llegada, fue el comercio. Era una actividad que se puede fácilmente adquirir, sobre todo en la forma como en aquel entonces se llevaba a cabo el comercio, de una manera tan primitiva. ¿Cuál fue el género de mercancía que se vendía? Bueno, desde luego que él se vino a establecer en Toluca en una de las accesorias que existían en lo que era el mercado 16 de septiembre, que ahora es es lo que se llama el González Arratia. Toda la parte que queda enfrente del portal estaba dividida en accesorias de 5 por 8 metros, si acaso, y ahí había comercio de toda índole, de chorizos, de zapatería, de rebocería y de ropa. Y inicialmente mi papá se estableció vendiendo ropa, y paulatinamente, de acuerdo, ya cuando terminó la revolución en el año 18, paulatinamente fue cambiando su actividad hacia la mercería. Siempre estuvo trabajando con su suegro.
¿Trabajaron juntos? No, ya no. Después de los primeros 4 años, ya cuando había llegado mi mamá, mi abuelo, su suegro, se estableció en lo que es ahora, lo que se llamaba entonces El Oro, y que ha venido muy a menos, pero que en aquel entonces era una ciudad próspera. Y mi papá se persistió por sí solo, ya conociendo los medios de comunicación, se decidió a liberarse y solito hacer su propio medio de vida. De acuerdo. En ese momento llega usted a Toluca, 1918, tiene usted 6 años. 5, ¿sí? ¿Recuerda esa llegada a Toluca? No, mi llegada a Toluca no la recuerdo. Sí, más o menos tengo una especie de remembranza, pero muy ligera. Como niño, pues no tenía yo interés más que en comer y vivir. Sí, efectivamente. Quizá el primer impacto, ¿no? Como usted dice. Así es. Pero después, cuando ya se encuentran instalados en Toluca, cuando de hecho se quedan a vivir en Toluca, ¿nos puede hablar de esa Toluca que usted conoció y cómo vivió? Pues claro, Toluca entonces sus calles eran empedradas. Había una vía del tren que pasaba por la Avenida Independencia y seguía hasta los poblados de San Juan de las Huertas. Y el jardín, lo que es ahora la plaza cívica, era una cuarta parte de lo que ahora es en su extensión, y estaba cubierta de árboles, de otra distribución diferente de la que existe ahorita, y en la cual se refugiaban mucha gente que venía huyendo de los poblados aledaños, perseguidos por la revolución. En ese momento, ¿a dónde fueron ustedes a vivir dentro de la ciudad? Bueno, en una casa que está a un lado de lo que es ahora la numismática, en la calle que se llama ahora Bravo Norte, y que en aquel entonces se llamaba de Isabel Católica. Bueno, usted crece poco a poco, y después cómo va desarrollando su actividad escolar y posteriormente su actividad profesional. Bueno, después de los estudios de primaria y secundaria, yo me desplacé a los Estados Unidos a terminar los estudios de ingeniería. A mi regreso, me dediqué a secundar a mi papá en su actividad, porque él tenía la intención de regresar a saludar a su mamá, que ya tenía en aquel entonces 95 años de edad. Don Antonio, ¿dónde estudió usted la escuela primaria, la secundaria y todos los estudios que hizo en Toluca? Bueno, era una escuela particular que se llamaba de San José. Estaba en la calle de Juárez, casi para llegar a Constituyentes. ¿Cerca de donde estaba la cárcel o del otro lado, o más bien enfrente de la universidad? A media cuadra de lo que era la cárcel, que ahora es la Casa Blanco. Sí. Y en la parte de enfrente, en la parte poniente. Ahí hizo los estudios primarios. Primarios y secundarios. ¿Recuerda a algunos de sus compañeros que todavía vivan en Toluca, que tengan que ver con el quehacer de Toluca? Cómo no, con uno que es un verdadero personaje, a don Felipe Chávez Becerril, que siempre nos ha brindado su estimación y su aprecio. ¿Algún otro compañero?
ya no quedan de los de mi generación. Me recuerdo de ellos, del licenciado Gustavo Barrera Graf, de unos muchachos Martínez que después montaron una fábrica de jabón, un muchacho Martín Echeverry. Son de las personas que muy a la ligera me hago memoria de ellos. De acuerdo. Los estudios profesionales no los hace usted en Toluca, los hace en el extranjero. De acuerdo, después regresa. Así es, regreso y entonces me dedico a adquirir la profesión de comerciante. ¿Deja la ingeniería completamente? Dejé la ingeniería por completo, porque en aquel entonces, que era el año de 1933, un albañil ganaba más que un ingeniero. Entonces había que olvidarse de los estudios de ingeniería y dedicarse a algo que permitiera cuando menos sobrevivir. De acuerdo. ¿Se asocia usted con su papá? Pues no precisamente asociado, sino que simplemente bajo su égida. ¿Y él puede ir a ver a su madre al Líbano? No alcanzó a ir. Cuando ya todo estaba preparado, llegó una carta comunicando la muerte de su mamá. Y entonces, pues desistió del viaje. De manera que él nunca volvió al Líbano. Sí, él volvió 8 veces al Líbano, pero ya en nuestra época, ya cuando había aviones. Él en barco ya nunca regresó al Líbano. Él ya empezó a hacer sus viajes al Líbano, pero ya con aviones. De acuerdo. Entonces, está usted con su papá y me imagino, no sé si usted me lo aclarará, que el giro del comercio cambió. No, lo único que se hizo fue ensancharse. Ya conmigo tuvo pues el deseo de ensanchar el negocio, porque ya se sentía acompañado de alguien que le podía secundar. Para esto, entonces, se dedican a lo que era tienda de ropa y mercería. No, todavía no. Ya entonces ya no había ropa. Exclusivamente los primeros 2 años de estancia en Toluca había ropa y mercería. Ya para el 3er o 4º año, ya para el año 1922, y ya nada más el giro del negocio era exclusivamente la mercería. Y ya no están tampoco en el mercado. Desde luego que no. Precisamente en lo que es ahora la mercería, que es Independencia, se cambió el establecimiento de la calle de Riva Palacio, que se llamaba en aquel entonces, y se estableció en este lugar que está actualmente. La famosa Violeta, que es punto de referencia para cualquiera que vive en Toluca. La famosa Violeta que es la que hasta ahora persiste. Por cierto, don Antonio, ¿de dónde surge el nombre? Bueno, en alguna época, antes de que llegara mi papá, mi abuelo estuvo establecido en el mismo lugar en el que después vino mi papá a ocupar. Mi abuelo adquirió el establecimiento, o lo que era la accesoria, ya con el nombre puesto. No sabemos por quién, si fue zapatería, si fue choricería, o si fue alguna otra cosa, o rebocería. Ya cuando mi abuelo adquirió el contrato de la accesoria, ya tenía el nombre de la Violeta. De manera que él deja también el oro y se viene a establecer a Toluca.
al revés, estuvo establecido aquí y cuando mi papá vino, le dejó el lugar a mi papá y él se fue al Oro. Entonces ya él estuvo en el Oro, donde enfermó y a poco tiempo falleció. O sea que él ya no volvió a ver a su esposa. A su esposa no, a mi abuela nunca la volvió a ver. ¿Él venía sin ningún hijo? ¿Él se vino solo? Sí, solito, él vino solo, solamente él. Tenía allá en Líbano a mi mamá y a 2 hermanos, y a 2 varones. Que nunca vinieron a México. Nunca vinieron. Solo su yerno, su hija y ustedes. Sí. Hemos hablado de usted, de su familia. No conocemos el nombre de su mamá, ni el nombre de sus hermanos. ¿Cuántos fueron, Antonio? Bueno, el nombre de mi mamá era María. ¿El nombre completo? ¿Mande usted? ¿El nombre completo, por favor? Sí, María. Y su apellido, María Elías de Abraham. ¿Y cuántos hermanos fueron en total? Bueno, los hermanos de ella eran 2. Uno Elías y otro Jorge. ¿Y ustedes? Nosotros, nuestra familia, entonces fuimos 6, 4 mujeres y 2 varones. La mayor era la señora Chema, Nasibe de Chema. Después venía usted. Eso, luego yo era. Y luego Elena de Abaid. Y luego Gabriel, mi hermano Gabriel. Y luego mis hermanas Emma y María del Carmen. Cuando todos ellos ya existen, ustedes están completamente establecidos en La Violeta. Lo que es ahora el lugar donde está establecida La Violeta, sí. Don Antonio, no sé, alguna otra recuerdo de cómo Toluca va evolucionando, algo que lo haya marcado dentro de esta historia de Toluca, que a veces pasa inadvertida porque uno... Realmente es difícil recordar datos, ¿no? Porque la evolución fue paulatina. En aquel entonces, lo que es ahora el mercado Benito Juárez, se establecía alrededor de aquí, de la primera manzana. Bueno, desde lo que es ahora lo que es la Cámara de Diputados, hasta la calle de Rayón, y cubría la superficie del Cosmo Vitral, y hasta atrás de Cosmo Vitral una cuadra más, hasta Santos de Gollado, y era una superficie como de 8 manzanas. Era el mercado de los viernes aquí en Toluca. ¿Ustedes no participaban en el mercado? Bueno, estábamos dentro de la zona porque en toda la calle de Independencia se montaban los puestos, igual que en la calle de Juárez, en la calle de Rayón, en la calle de Lerdo y atrás del Cosmo Vitral. Todos estos lugares estaban invadidos por ambulantes que traían sus puestos y los armaban para vender todos los viernes. Don Antonio, yo me he permitido hacer preguntas de inquietudes mías, de preguntas que me vienen a mí a la cabeza, pero si usted nos quisiera hablar de su vida, de aspectos que a usted le interesen, de aspectos relevantes. Usted me comentaba el otro día de aquel congreso maronita, no era Adela, la que me comentaba, y de todo lo que personalmente usted ha hecho, cómo ha vivido en Toluca, etcétera. Bueno, mi vida ha sido la vida normal de aquí de Toluca. Con el tiempo conocí a mi esposa y a mi vez yo constituí una familia. Relevantes actividades no las ha habido. El edificio de La Violeta. ¿Mande? Cuando construiste el edificio de La Violeta. Bueno,
ya estando en vigor la guerra del año 39 en adelante, se dificultaba adquirir mercancías porque no venían del extranjero mercancías de mercería. Entonces, en ese año se adquirió la finca y como el patrimonio se había realmente realizado aquí en Toluca, quisimos dar un testimonio de gratitud. Y yo, que venía de Estados Unidos, donde la prosperidad era de otra índole, se me ocurrió que se iniciara un síntoma de progreso, realizando un edificio que destacara un poco de la ciudad y además que sirviera como punto de referencia, como lo es ahora, porque todo el mundo al que usted le pregunta, ¿sabes de La Violeta? Y le dice que sí. En aquel entonces los medios de transporte eran diferentes, eran más primitivos y desde luego la gente caminaba más a pie que ahora. Y entonces se nos ocurrió dar testimonio de gratitud a la ciudad, creando lo que es ahora La Violeta, un motivo de referencia. Realmente, cuando se construyó el edificio de La Violeta, era el edificio más alto de Toluca, el más moderno también, porque hay que reconocer que es un edificio que pertenece bien a su época. Es exactamente lo representativo de los años en que fue construido, hace 50 años. Correcto, pero eso se le debe al ingeniero Armodio del Valle Arizpe, que fue quien dirigió la obra y la construcción del edificio. Nos está hablando usted del momento en que se casa. ¿En qué año se casa? ¿Cuál es el nombre completo de su esposa? ¿Ella es de Toluca? No, ella vivía en México. Sus padres estaban en México. Y su nombre completo es Charlotte Frangier, de Abraham ahora. Eso fue en el año 39. ¿Cuándo se casaron? Bueno, 38, que rectifico. En el año 38 cuando nos casamos. Desde luego ella se vino a hacer la vida conmigo. Y hemos procreado 9 hijos. Y además otros 22 nietos. Son mucha familia. Señor. Ay, ¿los bisnietos? 12 nietos. Ah, 12 nietos. Ah, no, dije 22, ¿verdad? Sí, ya. Bueno. Estaban achacando 10 a Adela. Doña Charlotte, usted llega a Toluca entonces en 1938. ¿Cómo conoce a su esposo? Lo conocí en una fiesta en la embajada francesa, que ahí se hacían las fiestas del Líbano antes. Ahí fue donde lo conocí a él junto con su papá y su mamá. Y nos estuvimos tratando un tiempo y ya nos casamos y me vine a vivir a Toluca. ¿Qué le parecía la ciudad cuando usted llegó? No era, pues, usted sabe, venir de la Ciudad de México a Toluca siempre... Sí, fue un poco pesado porque en el portal, en cada esquina del portal había un foco. La ciudad no tenía luz. Entonces, la gente todavía vestía de manta, pantalón blanco y huarache, y engabanados, ¿no? Con sus sombreros, y pues no había la prosperidad que hay ahora, que gracias a que se ha tenido pues una evolución y un deseo de trabajar para mejorar, ¿no? La gente ha mejorado mucho desde que llegué hasta ahora. Ahora ya no se ve ninguna persona sin calzado, ni tampoco se ve de calzón blanco.
Y los diputados ya no cargan sus pistolas, ahora ya trabajan con su saber y con su inteligencia, ¿no? Y sí, he notado bastante la prosperidad en Toluca, porque pues ya hasta tenemos aeropuerto internacional, ¿no? Entonces, tantas fábricas que hay también. Eso, si no hubiera una seguridad que el mismo gobierno da, no existirían las fábricas, porque si no están avaladas por el gobierno que van a tener seguridad, no existiría. Y sí ha mejorado muchísimo Toluca. Ahora me siento muy orgullosa de vivir aquí después de tantos años y verla crecer, porque de 15,000 habitantes que eran cuando yo llegué a Toluca, pues no sé ahora cuántos sean, ¿no? Pero ya somos muchos. Bueno, ustedes mismos han contribuido con 9 hijos y 12 nietos. Doña Charlotte, su familia también es emigrante libanesa. Sí. Usted no nació en Líbano, nació en México. No, yo nací en Líbano. Nací en Líbano y me vine cuando tenía yo... Bueno, me trajeron mis padres cuando tenía yo 6 meses de edad. Y vivimos en Pachuca, Hidalgo. Y después en México, Distrito Federal. Y de ahí fui a Líbano, me llevaron a estudiar 4 años allá con las monjas. Y luego regresé y ya me casé, ya llegué a Toluca. ¿Estuvo estudiando en Líbano con familiares o solamente en la escuela? No, estuve en la escuela con mi papá. Mi papá fue con nosotros. Él estaba ahí con nosotros, estuvimos ahí estudiando con las monjas francesas 4 años y después ya nos venimos a México. O sea, fueron todos para allá nuevamente y después se regresaron todos. Mi mamá y mi otra hermana se quedaron aquí. Nada más nos fuimos mi papá, mi hermana Olga y yo. ¿La intención era cuál? ¿Formarse dentro de un mundo libanés? No, más bien la intención era ver si era posible que toda la familia estuviera reunida allá, pero no fue posible. Entonces nos regresamos, mi mamá ya no se fue, nos regresamos nosotros aquí con ella para que la familia no estuviera dividida. O sea, la intención era regresar a Líbano, después de unos cuantos años aquí era regresar. Sí, después de un tiempo de estar en México, regresar a Líbano, pero pues no era posible porque se ambienta uno en México y realmente México es un gran país y le da oportunidad a todo mundo de trabajar, y no era cosa de trabajar 8 horas como ahora, era cosa de trabajar las 24 horas del día para salir adelante. Entonces esa situación era pues un poco pesada, pero había que salir. ¿Los motivos de la inmigración de su familia fueron los mismos motivos que tuvo la familia Abraham? No, mi papá nada más dijo que quería venir a ver a su hermano a Cuba y que iba a probar las Américas, a ver qué cosa, y su deseo era regresar luego, pero llegó a Cuba, ahí nació mi hermana y no se sintió bien porque el calor en Cuba era muy pesado, se vino a México con una tía abuela mía. Estaba establecida en México. No, que venía del Líbano y le dijo vámonos para México, allá hay mejor clima, y se vino para México. Y llegan también a México y... Ahí él sí tiene muchos familiares. Mi papá y mamá tenían muchos familiares en Pachuca y ahí estuvieron viviendo 5 años. Y después fueron a vivir al Distrito Federal y trabajaban en una dulcería, precisamente de dulces árabes. Ahí trabajaban, tenían ellos una dulcería. Después, entonces ya, bueno, sucede que ustedes se regresan, se vuelven a venir, conoce usted a don Antonio, se establece en Toluca y por supuesto ahora es más toluqueña, igual de toluqueña que yo, hasta más. ¿Más? Llevo más años, sí. Porque una vez que vino mi suegro de Líbano, no nos quiso avisar. Entonces en la aduana, uno de los aduaneros le dijo, ¿cómo usted mexicano
Dice, pues mira muchacho, yo soy más mexicano que tú porque tengo más años que tú viviendo aquí. Así que sí, a mucho orgullo porque realmente es una cosa muy bonita y es bonito recordar cómo era Toluca antes para apreciar cómo es ahora. Ahora ustedes ven las cosas con una facilidad, pero antes nosotros trabajamos para que ustedes vieran las cosas fáciles, porque hay cosas muy bonitas, de veras hay cosas, la gente es buena, es un tanto fría dicen, pero yo no he encontrado frialdad entre las gentes aquí en Toluca. Es gente amable y gente buena. Eso me da mi motivo de satisfacción porque yo soy toluqueña de familia, ¿no? Ahora sí, bueno, pues sí, igualmente. De toda la vida. De toda la